Bajo la superficie de los océanos y ríos, donde la calma es solo una ilusión, se esconden algunas de las tragedias más estremecedoras de la historia. Desde los campos de batalla acuáticos de la Segunda Guerra Mundial hasta los desesperados intentos de miles de refugiados por alcanzar un lugar seguro. Número 1. La tragedia del SS Qiangya. A finales de 1948, China se encontraba sumida en el caos de una guerra civil. Mientras las fuerzas comunistas avanzaban rápidamente, los ciudadanos que habían vivido bajo el régimen nacionalista de Shanghái no veían otra opción que huir, buscando salvarse antes de que los combates llegaran a sus puertas. En medio de este tumulto, el SS Qiangya, un vapor destinado a transportar pasajeros, se convirtió en la última esperanza para miles de refugiados que querían escapar del horror. Oficialmente, el barco zarpó el 4 de diciembre con 2.150 refugiados. Sin embargo, la realidad era muy distinta. El puerto de Shanghái estaba abarrotado. La gente desesperada se apretujaba para abordar el Qiangya, y pronto, la capacidad del barco se superó por miles. Nadie se detuvo a contar cuántas almas desesperadas se habían agolpado a bordo, pero todos tenían claro que el barco iba repleto, hasta los pasillos y cubiertas. Las tensiones y los murmullos de los refugiados llenaban el aire, pero a pesar del hacinamiento, la promesa de un destino seguro los mantenía optimistas. Al principio, el viaje fue lo mejor que podía ser dadas las circunstancias. Incómodo, caluroso, pero al menos estaban en movimiento, alejándose de la zona de guerra. Sin embargo, todo cambiaría dramáticamente al sur de Shanghái, en la desembocadura del río Huangpu. Sin previo aviso, una explosión sacudió la popa del barco. Se dice que el estruendo fue tan ensordecedor que hasta los peces del río se sumergieron más profundamente en el agua. La causa de la explosión sigue siendo un misterio, pero los rumores apuntan a una mina naval japonesa que quedó olvidada desde la Segunda Guerra Mundial. El SS Qiangya fue víctima de esta letal trampa. Debido a la poca profundidad del río, el barco no se hundió por completo, en cambio, quedó atascado, con parte de la cubierta sobresaliendo del agua, como si el destino le diera una última oportunidad de supervivencia. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. El agua comenzó a inundar las entrañas del barco, y quienes habían sobrevivido a la explosión inicial se encontraron con la aterradora realidad de que el agua fría estaba ganando terreno. La sala de radio quedó completamente fuera de servicio, lo que significaba que no había forma de pedir ayuda. Los supervivientes lanzaron desesperadas bengalas al cielo, su única esperanza de ser vistos antes de que el río se tragara lo que quedaba del Qiangya. Número 2. El infierno del MV Doña Paz. Era diciembre de 1987 y el ambiente navideño en Filipinas se sentía en el aire. Las familias filipinas, ansiosas por regresar a casa y celebrar con sus seres queridos, se agolpaban en el puerto de Tacloban para abordar el MV Doña Paz. Este ferry, de más de 300 pies de largo, había sido diseñado para transportar a 1.500 personas, pero la realidad era muy distinta ese día. Las autoridades, seducidas por sobornos, permitieron que abordaran unas 4.400 personas, más del doble de la capacidad del barco. Así, el Doña Paz zarpó el 19 de diciembre, con todos sus pasajeros apretujados como sardinas, emocionados por la idea de reunirse con sus familias para las fiestas. El primer día de viaje transcurrió sin problemas, aunque las condiciones a bordo eran bastante incómodas. A medida que la noche caía, la mayoría de los pasajeros se acomodaron para dormir. Pero en la oscuridad de la madrugada del 20 de diciembre, el destino tenía preparada una sorpresa macabra. A las 10:30 de la noche, el ferry chocó con un petrolero llamado MT Vector en el estrecho de Tablas. A pesar de las condiciones claras y el mar en calma, ninguno de los dos barcos se percató de la presencia del otro hasta que ya era demasiado tarde. El impacto fue devastador, pero lo peor aún estaba por llegar. El MT Vector no era un barco cualquiera.
transportaba más de 1.000 toneladas de productos derivados del petróleo. Al momento de la colisión, su carga se incendió, provocando una explosión que envolvió a ambos barcos en una bola de fuego. Las llamas se extendieron con una rapidez aterradora por el ferry, que no estaba preparado para un desastre de esta magnitud. Las llamas devoraban la embarcación y convertían el agua alrededor en un infierno líquido. Los pasajeros, que apenas tuvieron tiempo de despertar y darse cuenta de lo que sucedía, se encontraron atrapados entre el fuego y el agua. Muchos murieron instantáneamente en la explosión, mientras que otros se enfrentaron a la horrible decisión de saltar al mar en llamas o quedarse y ser consumidos por el fuego. Para colmo de males, los chalecos salvavidas del Doña Paz estaban guardados bajo llave, lo que dejó a los desesperados pasajeros sin ningún tipo de flotación para salvarse. En cuestión de minutos, el MV Doña Paz se convirtió en una trampa mortal flotante. Solo aquellos que lograron lanzarse al mar en los primeros momentos de la explosión tuvieron alguna posibilidad de sobrevivir. Aproximadamente una hora después del accidente, un barco que pasaba por la zona avistó las llamas que devoraban a las dos embarcaciones y rescató a 26 personas. Sí, solo 26 almas de las más de 4.400 que habían zarpado lograron sobrevivir para contar la historia. Número 3. El último viaje del Wilhelm Gustloff. Era el 30 de enero de 1945, y las aguas gélidas del mar Báltico ocultaban un destino trágico para los miles de pasajeros que se encontraban a bordo del Wilhelm Gustloff. Alemania estaba perdiendo la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste, arrasando con todo a su paso. El pánico se apoderó de la población alemana en Europa del Este, y cientos de miles de civiles se agolparon en el puerto de Gdynia, Polonia, con la esperanza de escapar del avance soviético a bordo de cualquier barco disponible. Entre ellos, el Wilhelm Gustloff prometía una oportunidad de supervivencia. Originalmente diseñado como un barco de placer para el Tercer Reich, el Wilhelm Gustloff fue convertido en un buque de transporte militar durante la guerra. Tenía capacidad para 1.465 personas, pero ese día llevaba una carga humana que superaba con creces su límite. Más de 10.000 personas, entre soldados, heridos y civiles, subieron a bordo, llenando cada rincón del barco, desde las cubiertas hasta los pasillos y bodegas. El peso de la desesperación se sentía en el aire, pero el frío cortante del Báltico no dejaba tiempo para preocuparse por el hacinamiento. Con el rugir de los motores, el Wilhelm Gustloff zarpó hacia Kiel, en Alemania, dejando atrás la amenaza soviética. Sin embargo, lo que los pasajeros no sabían era que en las profundidades del mar, el submarino soviético S-13 los acechaba. Al caer la noche, mientras las temperaturas bajaban aún más y la oscuridad cubría el Báltico, el capitán del S-13 vio su oportunidad. A las 9 de la noche, disparó 3 torpedos que impactaron en la popa, la proa y el centro del Wilhelm Gustloff, convirtiendo la noche en un caos infernal. El primer torpedo destrozó la proa del barco, arrancando fragmentos de metal que volaron en todas direcciones. El segundo golpeó la sala de máquinas, dejando al barco sin energía y sin posibilidades de enviar una señal de socorro. El tercer impacto fue el más devastador. Alcanzó una zona donde se alojaban muchos de los refugiados, causando una explosión que desgarró el casco y provocó que el agua helada invadiera rápidamente las cubiertas inferiores. Los gritos de pánico se alzaron en la oscuridad mientras las personas luchaban por escapar de la creciente marea de agua gélida. Los botes salvavidas, congelados a los costados del barco, resultaron inútiles para la mayoría de los pasajeros. Aquellos que lograron llegar a la cubierta superior intentaron desesperadamente liberar los botes restantes, pero la inclinación del barco hacia babor dificultaba la tarea. Solo 9 botes lograron ser liberados antes de que el Gustloff comenzara a hundirse, arrastrando a miles de almas hacia el fondo del mar. La desesperación y el caos se apoderaron de los sobrevivientes,
que se arrojaron al agua helada con la esperanza de aferrarse a cualquier trozo de madera o bote que flotara. El agua del mar Báltico, a menos de 4 grados centígrados, se convirtió en el enemigo más letal. La mayoría de los que saltaron al agua sucumbieron a la hipotermia en cuestión de minutos, mientras que los que lograron llegar a los botes se enfrentaban al horror de ver cómo el Wilhelm Gustloff se hundía, llevándose consigo a sus seres queridos. Las escenas de horror y desesperación eran tan sobrecogedoras que quienes sobrevivieron nunca pudieron borrar esos momentos de su memoria. Cuando finalmente llegaron los barcos de rescate, lo que encontraron fue desolador. De los más de 10.000 pasajeros que habían subido a bordo del Wilhelm Gustloff, solo unos 1.200 sobrevivieron. La mayoría de las víctimas fueron niños y ancianos que no tuvieron la fuerza para resistir las bajas temperaturas. El mar Báltico, que había sido testigo de tantas tragedias durante la guerra, ahora se convirtió en la tumba de unas 9.000 personas. Número 4. El fatídico vuelco del SS Island. Era la mañana del 24 de julio de 1915 y el río Chicago bullía de actividad. El SS Island, un elegante barco de pasajeros de los Grandes Lagos, estaba anclado en el muelle, listo para un día de diversión. A bordo, unos 2.500 empleados de la Western Electric Company se preparaban para zarpar hacia un picnic en Michigan City, Indiana. El ambiente era festivo, y la gente reía mientras abordaban con sus familias, deseando disfrutar de un día soleado en el lago. Sin embargo, bajo la superficie de esta atmósfera alegre, se escondía un peligro que nadie esperaba. A raíz del hundimiento del Titanic, las autoridades estadounidenses habían implementado nuevas regulaciones de seguridad, como la Ley Federal Siemens, que requería más botes salvavidas a bordo de los barcos de pasajeros. Para el SS Island, esto significaba un aumento significativo en el peso de la cubierta superior, lo cual afectaba la ya frágil estabilidad del barco. Pero a pesar de las advertencias de algunos expertos, la tripulación y los pasajeros no estaban preocupados. Después de todo, el barco seguía amarrado al muelle y el río parecía sereno. Sin embargo, la calma pronto se convirtió en caos. A las 6:41 de la mañana, mientras los pasajeros se acomodaban en las cubiertas superiores para disfrutar de la vista, el Island comenzó a escorarse hacia el lado de estribor. La tripulación, presa del pánico, abrió las válvulas de los tanques de lastre para intentar equilibrar el barco, pero el agua solo hizo que la inclinación cambiara de lado, y el barco se escoró hacia babor. En cuestión de minutos, el Island se volcó completamente sobre su lado izquierdo, lanzando a cientos de personas al agua, mientras otras quedaban atrapadas en su interior. El río, que apenas tenía una profundidad de 6 metros en esa parte del muelle, se convirtió en un escenario de terror. Las personas que estaban en las cubiertas superiores lograron trepar por la barandilla y caminar por el casco del barco para ponerse a salvo, mientras que los que se encontraban en las cubiertas inferiores quedaron atrapados bajo toneladas de metal y agua. Los gritos de desesperación llenaban el aire, y la gente en el muelle observaba, impotente, cómo el SS Island se transformaba en una trampa mortal justo frente a ellos. Equipos de rescate improvisados, formados por transeúntes y empleados del muelle, se lanzaron al agua para ayudar a quienes habían sido arrojados por la borda. Sin embargo, la mayoría de los pasajeros, muchos de ellos mujeres y niños, no sabían nadar y luchaban por mantenerse a flote en el agua fría. Los vestidos largos que llevaban las mujeres, que en un día normal hubieran sido una muestra de elegancia, ahora se convertían en su peor enemigo, pesando tanto que les resultaba casi imposible nadar. Mientras tanto, bajo el casco del Island, la situación era aún más sombría. En las cubiertas inferiores, las escenas eran desgarradoras. Los muebles del barco, que hasta hacía poco habían sido el escenario de charlas y risas, ahora se deslizaban violentamente, aplastando a quienes se encontraban atrapados. Las puertas de los camarotes se cerraban con la fuerza del agua que inundaba rápidamente el barco,
sellando el destino de muchos pasajeros. A medida que el río Chicago se filtraba por las ventanas y las escotillas, la esperanza de sobrevivir se desvanecía para aquellos que quedaron atrapados. Número 5. La catástrofe de Lejoula. Era la noche del 26 de septiembre de 2002 en la costa de Senegal, y el ferry Lejoula se preparaba para zarpar desde el puerto de Ziguinchor hacia Dakar. A bordo de este ferry de 260 pies de largo, unas 1.863 personas se encontraban ansiosas por llegar a la capital senegalesa. El viaje de 300 millas normalmente se realizaba 2 veces por semana, pero debido a reparaciones recientes en uno de los motores, el Lejoula había reducido su servicio a solo 1 vez por semana. Esto provocó una gran demanda de boletos, y el ferry zarpó con un número de pasajeros que triplicaba su capacidad oficial de 580 personas. La noche era tranquila, y a pesar del hacinamiento, el ambiente en el Lejoula era festivo. Las personas, tanto dentro como fuera del ferry, disfrutaban del aire fresco y el murmullo de las olas mientras se acomodaban para pasar la noche. Sin embargo, alrededor de las 11 de la noche, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte, y el ferry se adentró en ella. El Lejoula había enfrentado tormentas antes, pero esta vez, las cosas serían diferentes. El ferry, sobrecargado y con muchos pasajeros en la cubierta superior, tenía un centro de gravedad inusualmente alto, lo que lo hacía inestable. Cuando las olas comenzaron a golpear el barco, su inclinación hacia un lado aumentó, y en cuestión de minutos, el Lejoula se volcó repentinamente, quedando su casco expuesto sobre la superficie del agua. La tragedia fue tan rápida que la mayoría de los pasajeros ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En el momento del vuelco, muchos se encontraban dormidos y fueron arrojados bruscamente hacia el costado del barco o atrapados dentro de sus camarotes. El rugido de los muebles deslizándose, el agua entrando a borbotones y los gritos de desesperación llenaron la noche mientras la oscuridad envolvía el ferry volcado. Aquellos que lograron escapar a la superficie se aferraban al casco del Lejoula, esperando desesperadamente ser rescatados antes de que el mar reclamara lo que quedaba del barco. Sin embargo, la ayuda no llegaría pronto. La tripulación del ferry no tuvo tiempo de enviar una señal de socorro antes de que el barco se volcara, y los pocos sobrevivientes que lanzaron bengalas al cielo solo fueron avistados por algunos pescadores locales al amanecer. Mientras tanto, en las entrañas del Lejoula, cientos de personas quedaron atrapadas en pequeñas bolsas de aire, esperando un rescate que nunca llegó. Los equipos de rescate oficiales no arribaron hasta la mañana siguiente, cuando el sol ya iluminaba un panorama desolador. El casco del ferry aún flotaba, pero la esperanza de encontrar más sobrevivientes se desvanecía con cada minuto que pasaba. El retraso de las autoridades y la falta de equipos de rescate adecuados significaron que muchas personas que podrían haber sobrevivido murieron lentamente atrapadas dentro del ferry. Las imágenes de los equipos intentando cortar el metal del casco para llegar a los pasajeros atrapados se convirtieron en un símbolo del fracaso del rescate. Número 6. El tesoro perdido del SS Central América. Era septiembre de 1857 y Estados Unidos se encontraba en plena fiebre del oro. Miles de mineros habían acudido a California con la esperanza de encontrar fortuna y cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, una vez que encontraban el codiciado metal, la verdadera aventura era llevarlo de regreso a la costa este del país. Para eso, dependían de barcos como el SS Central America, un vapor de lujo de 278 pies de largo que transportaba a cientos de personas, y lo que era más valioso, más de 9 toneladas de oro. El 3 de septiembre, el SS Central America zarpó desde el puerto de Colón, Panamá, con destino a Nueva York. A bordo, se respiraba un aire de optimismo y expectación. Los pasajeros, que en su mayoría eran mineros ansiosos por ver a sus familias, se embarcaron junto a la fortuna que habían acumulado durante años de duro trabajo.
El barco, que ya había realizado este recorrido más de 40 veces en los últimos 4 años, se enfrentaba a otro viaje que, para todos los a bordo, parecía una simple travesía. Sin embargo, a medida que el SS Central America avanzaba por la costa de las Carolinas, el clima comenzó a cambiar. El 10 de septiembre, el barco se encontró de lleno con un huracán feroz, cuyas olas y vientos azotaban el casco con una violencia que los pasajeros y la tripulación nunca habían experimentado. Las velas fueron arrancadas y la tormenta desataba su furia mientras el barco se inclinaba peligrosamente de un lado a otro. A pesar de los esfuerzos del capitán William Herndon y su tripulación por mantener el control, el destino del SS Central America ya estaba escrito. El 11 de septiembre, la caldera del barco falló, dejando al Central America sin energía para mantener a raya la tormenta. El barco, ahora inmóvil, se balanceaba al compás de las olas, y los pasajeros miraban con horror cómo el agua comenzaba a entrar en la bodega. Sin electricidad, la única señal de socorro que pudo enviar el capitán Herndon fue izar la bandera estadounidense al revés, un llamado desesperado en un océano embravecido. A pesar de la gravedad de la situación, la tripulación y los pasajeros no se rindieron. Organizaron una cadena humana para tratar de sacar el agua que inundaba el barco, utilizando cubos y cualquier recipiente que encontraran. Sin embargo, la naturaleza era implacable, y el nivel del agua continuó subiendo. El SS Central America se encontraba a merced de la tormenta, y sus ocupantes, enfrentándose al miedo y al agotamiento, sabían que sus posibilidades de supervivencia disminuían con cada ola que golpeaba el casco. Número 7. El trágico viaje del Sultana. Era abril de 1865, y Estados Unidos celebraba el fin de la guerra civil. Los soldados de la Unión liberados de los campos de prisioneros confederados se preparaban para regresar a casa, ansiosos por dejar atrás los horrores del conflicto. Uno de esos grupos de prisioneros, exhaustos y debilitados, fue conducido al puerto de Vicksburg, Mississippi, donde abordaron un barco de vapor llamado Sultana. Este buque de madera, de 80 metros de largo, había sido diseñado para transportar a 375 personas, pero el destino le tenía reservado un lugar en la historia como protagonista de uno de los peores desastres marítimos de Estados Unidos. El Sultana tenía una capacidad máxima muy limitada, pero la demanda de transporte era tan alta que los oficiales militares, en un esfuerzo por embolsarse más dinero, sobornaron al capitán J. Cass Mason para que aceptara a bordo a más de 2.400 soldados y civiles. Las cubiertas del Sultana crujían bajo el peso de 6 veces su capacidad. Los soldados, muchos de ellos aún débiles por la desnutrición y las enfermedades que padecieron durante la guerra, se apiñaban en cada rincón, dispuestos a soportar cualquier incomodidad con tal de regresar a casa. Pero la sobrecarga del Sultana no era su único problema. Antes de partir, se había descubierto que la caldera principal del barco tenía serias fallas. En lugar de realizar reparaciones exhaustivas, el capitán Mason optó por una reparación rápida para no perder tiempo y, lo que consideraba más importante, no perder la lucrativa carga humana que llevaba a bordo. Sin saberlo, había firmado la sentencia de muerte de cientos de personas. El 24 de abril, el Sultana partió de Vicksburg, navegando lentamente contra la fuerte corriente del río Mississippi. Durante 3 días, el barco luchó contra la resistencia del río, avanzando penosamente hacia el norte. Pero, en las primeras horas del 27 de abril, mientras la mayoría de los pasajeros dormían apretujados bajo la fría noche, el destino alcanzó al Sultana de la manera más violenta. A la 1 de la madrugada, la caldera reparada del Sultana explotó repentinamente. El estruendo fue ensordecedor, y la explosión destrozó el centro del barco, lanzando fragmentos de metal y madera ardiente a través de la cubierta. El vapor caliente se expandió con furia, quemando a quienes se encontraban cerca,
mientras que la onda expansiva lanzaba a muchos pasajeros directamente al río. El fuego se propagó rápidamente, alimentado por la estructura de madera del barco y el carbón almacenado a bordo, convirtiendo el Sultana en una pira flotante. Los gritos de dolor y pánico resonaban en la oscuridad mientras los soldados, aturdidos por el impacto, trataban de encontrar una salida entre las llamas. Algunos, con el uniforme aún desgarrado de la guerra, se arrojaban al río helado, prefiriendo enfrentar las aguas frías antes que ser consumidos por el fuego. Número 8. El infierno silencioso del USS Indianapolis. Era el verano de 1945 y la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. El USS Indianapolis, un crucero pesado de 610 pies de largo, había sido asignado a una misión secreta: transportar componentes clave de la primera bomba atómica desde San Francisco hasta la isla de Tinian, en el Pacífico. La misión fue un éxito, y la carga llegó a su destino, lo que contribuyó a que Estados Unidos lanzara la bomba sobre Hiroshima. Sin embargo, el regreso del USS Indianapolis se convertiría en uno de los capítulos más trágicos de la historia naval estadounidense. El 26 de julio de 1945, el USS Indianapolis completó su misión en Tinian y zarpó rumbo al Golfo de Leyte, donde debía reunirse con la flota estadounidense. A bordo, viajaban 1.195 marineros e infantes de marina, la mayoría jóvenes, que no sospechaban que el océano, tan familiar para ellos, se convertiría en su mayor enemigo. La noche del 30 de julio, mientras navegaban por el oscuro Pacífico, el destino les tendió una emboscada que cambiaría sus vidas para siempre. A las 12:14 de la madrugada, el submarino japonés Mi-58 avistó al USS Indianapolis y lanzó 2 torpedos que impactaron directamente en el costado de estribor del crucero. El primer torpedo destruyó un tanque de combustible, causando una explosión que partió el barco casi en 2. El segundo torpedo impactó en la proa, acelerando el hundimiento. En cuestión de 12 minutos, el USS Indianapolis desapareció bajo las olas, arrastrando a 300 personas consigo, atrapadas en los compartimientos inundados. Los 900 sobrevivientes iniciales quedaron a la deriva en medio del océano, sin suficientes chalecos salvavidas ni botes de emergencia. El caos de la explosión y la rapidez del hundimiento hicieron que muchos solo tuvieran el tiempo de lanzarse al agua antes de que el barco se hundiera. Lo que vino después fue un infierno de 4 días y 5 noches en las aguas abiertas, un infierno que el océano les tenía reservado. El Pacífico, normalmente azul y sereno, se tornó en un lugar hostil y desolado para los hombres que flotaban en él, cubiertos de aceite y heridas abiertas. Bajo el sol abrasador se deshidrataban rápidamente, y cuando llegaba la noche, el frío los hacía temblar hasta los huesos. Sin embargo, lo peor estaba por llegar: los tiburones. Los restos del USS Indianapolis, junto con la sangre de los heridos, habían atraído a cientos de tiburones de puntas blancas y tigres, que comenzaron a rondar a los sobrevivientes como sombras en el agua. Durante el día, los tiburones acechaban, atacando a aquellos que se alejaban del grupo, arrastrándolos a las profundidades en un instante de terror. Con cada ataque, el miedo se intensificaba, y los hombres se agrupaban lo más que podían, intentando mantenerse unidos en un océano que parecía infinito. Pero incluso cuando los tiburones no atacaban, el mar seguía reclamando vidas. La falta de agua dulce llevó a muchos a beber agua salada, lo que los sumía en la locura y la desesperación, haciendo que algunos comenzaran a delirar, atacando a sus propios compañeros o nadando hacia el horizonte, creyendo que veían tierra firme. Mientras tanto, la tragedia del USS Indianapolis permanecía desconocida para la Marina de los Estados Unidos. Las señales de socorro enviadas antes de que el barco se hundiera no fueron tomadas en serio. Un comandante pensó que era un engaño japonés, otro estaba demasiado ocupado jugando a las cartas,
y el tercero simplemente decidió no actuar. Ninguna de las 3 estaciones de radio que recibieron los mensajes tomó medidas. Y así, los 900 hombres del Indianápolis quedaron abandonados en el océano, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, notara su ausencia. No fue hasta el 2 de agosto, 4 días después del hundimiento, que la tragedia fue descubierta por accidente. Un avión de reconocimiento de la Marina, que patrullaba la zona, avistó a los hombres flotando en el agua, rodeados de tiburones y restos del barco. Inmediatamente se lanzaron salvavidas y se enviaron mensajes de socorro. Los barcos de rescate llegaron lo más rápido que pudieron, pero la escena que encontraron era desgarradora. De los 1,195 hombres que habían zarpado en el USS Indianapolis, solo 316 seguían con vida.